¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza un programa de radio totalmente nuevo en el que está todo por hacer, todo por imaginar, todo para que lo vayamos haciendo entre todos? Se empieza con una pregunta, con una pausa, con una voz que no está sola. Se empieza con el deseo de abrir espacio, de escuchar, de mezclar nuestras maneras de mirar el mundo. Este es un programa de arte y cultura, sí, pero sobre todo es un lugar para el encuentro. Nos han dicho que lo primero es el logotipo. Así lo hicimos y así lo habéis visto. Después, como no, la sintonía del programa acompañada por una voz que no es otra que la de Alex Naranjo. Gracias, Alex. Y lo más importante, seleccionar temas y trabajarlos antes de emitirlos. Nosotros creemos que lo primero es el gesto compartido, así que aquí estamos, dos voces, dos ritmos, dos maneras de entrar. Bienvenidos a este comienzo que será distinto cada vez, aunque conserve su forma. Bienvenidos a No hay dos sin tres, donde lo que importa no es tenerlo todo claro, sino tenerlo todo abierto. Dicho esto, Yolanda, ¿algo que añadir? Nada, buenas noches a todos que nos estáis escuchando y muchas gracias por estar ahí. Pues bien, y aquí desde Madrid, con mucho sol. Pasamos entonces al primer tema que has preparado. Vale, ¿cómo no? Antes, bueno, pues, permíteme dime. que haga una breve introducción para ponernos en situación. ¿Te parece? Perfecto. Vamos allí. Vamos. ¿Acaso no lo saben vuestras mercedes? El infierno en la tierra existe. Miguel de Cervantes Cortina. ¡No, por favor! A este lo matan hoy. ¡Yo no soy nadie! Por lo que piden por nosotros, de aquí no nos rescata ni el rey. Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro, pero tú serás hombre de letras. Bueno, hoy inauguramos esta sección de cultura en tiempos revueltos. Combinamos un estreno de cine y literatura. Vamos a hablar de de una película que nos invita a mirar al pasado, pero con ojos nuevos. Se trata de El cautivo. No sé si la habéis visto, pero bueno, espero no hacer mucho spoiler si no la habéis visto. Pero bueno, yo os voy a hablar de esta película que vi hace un par de semanas y que me impresionó bastante. Y bueno, creo que es un hecho interesante y entonces, como digo, vamos a hablar de una película que nos invita a mirar al pasado con ojos nuevos. El cautivo, dirigida por Alejandro Amenábar. Es una historia basada en hechos reales, que nos lleva directamente al corazón del siglo de oro español, pero con un enfoque profundamente humano, actual y emocional. El contexto histórico nos sitúa, ¿sabéis?, ante un joven Miguel de Cervantes, aún lejos de consagrarse como el autor de su obra cumbre. El periodo en el que nos referimos abarca desde el 1575, cuando es capturado por los corsarios berberiscos mientras regresaba de España desde Italia, hasta su liberación en 1580. Esto no es spoiler, porque si no le hubieran liberado, digo yo que no hubiera podido escribir nada, o lo podría haber escrito en el exilio, lo cual no es así. Bueno, partimos del hecho de que El cautivo no es un documental sobre la vida y aventuras y avatares de Miguel de Cervantes. Su director, Amenábar, lo ha dejado claro. Se trata de una ficción histórica que, si bien se basa en hechos reales, como hemos dicho, explora libremente las zonas grises de la biografía cervantina. Como digo, nos presenta a un joven Miguel Ángel que durante uno de sus episodios más duros de su vida, su cautiverio en Argel, tras ser secuestrado por los piratas berberiscos. Lo que en principio podría parecer solo una historia de aventuras se convierte rápidamente en una reflexión sobre la identidad, la libertad y la capacidad del ser humano de resistir, adaptarse y transformarse. Esa libertad ahora tan traída y llevada. Pues este señor estaba privada de ella porque estaba cautivo en Argel. Permíteme, porque antes de nada, tal vez habría que saber que Cervantes, su vocación primera y auténtica, de llamarlo de alguna manera, era la de ser capitán de los tercios españoles. Entonces, se entiende por qué, bueno, fue a diferentes confrontaciones y las batallas, y en una de ellas, que la llamaremos, ¿cómo la llamamos a esta confrontación? La batalla de...
No lo sé. Lepanto. Claro, tengo Lepanto. Me has dejado, claro, el monte Te he de dejado Lepanto. clavada. Mira, yo ya he hecho más programas de radio y yo creo que la gente lo ve solo para ver si meto la pata. Y ahora me he No, quedado en blanco. te he quedado en blanco. Bueno, no era mi intención. La batalla de Lepanto. El manco de Entonces, Lepanto. bueno, la cuestión es que él iba para ser capitán, ¿no? Lo que pasa de que, bueno, descubrió de que, bueno, que tenía una cierta gracia en explicar historias, ficciones y tal, y bueno, y a partir de aquí, pues supongo que a partir de que ya comentarás lo de Argel, ¿no? Ya fue descubriendo de que lo suyo no era ser capitán de los tercios máxime, cuando tenía ya era bastante, entre comillas, manco, ¿no? Y nada, a partir de ahí pues es cuando volvió a España, después de muchos avatares, pues bueno, empezó a escribir. O sea que de alguna manera, en su etapa de juventud y de media edad, no fue el literato que no conocemos, sino fue en su última etapa de la vida, ¿no? Que fueron bastantes años, pero no fue desde el comienzo. Ya está, te dejo. Bueno, pues bueno, sí, no, exactamente. Yo me he quedado un poco sorprendida porque esto me he enterado ahora, lo va investigando, de que no quería ser escritor. Pero bueno, volvamos a Amenábar, a la película. El director nos construye un relato intenso, lleno de silencios, donde casi el silencio habla más que las palabras, miradas y dilemas morales. Pero si algo nos sorprende de esta obra es la manera en que logra entrelazar la realidad histórica con elementos simbólicos que nos remiten de forma sutil pero evidente a un universo quijotesco. ¿Por qué digo esto? Porque en la película hay guiños visuales a el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, como el famoso, por ejemplo, él lleva el sombrero, que en realidad es una bacía de barbero, estas que se usaban aquí, pero él se la pone en la cabeza pensando que esto es el mítico yelmo de Mambrino y que él considera una reliquia de gran valor, simbolizando, pero esto ya que nos simboliza la línea difusa entre la realidad y la fantasía, tal y como pasa en la película, que todo juega con la realidad, la fantasía, el relato. Bueno, por cierto, hablando del barbero, que tiene un papel clave en la historia. Este personaje también lo reflejará, porque los personajes que van apareciendo luego él los va a reflejar en el Quijote. Como digo, hay un montón de guiños hacia el Quijote, pero sobre todo yo acentúo la aparición, de pronto estar allí en el patio de Argel, de la cárcel, y bueno, y que por cierto está rodado en los Reales Alcázares, pero esto es el patio, ¿no? Y entonces allí está y aparecen dos personas y totalmente es un comisario del Santo Oficio de la Orden de los Trinitarios, que eran los encargados de rescatar a los cautivos. La gente de la familia les mandaba un dinero y a través de él intentaban rescatar a los cautivos que no habían sido esclavizados, que estaban allí porque tenían un cierto valor, porque la mayoría eran hidalgos. Ya sabemos, hijos de algo, ¿no? Sabes, Manuel, sabes de lo que se creían algo, pero en realidad no eran nada. Por eso nos dice en esta introducción, en la voz de Miguel Reyán, por eso nos dice este señor, mira, tú vas a ser todos estos caballeros que ahora te miran por encima del hombro, algún día se quitarán el sombrero o algo así. Bueno, el caso es que aquí aparecen estos dos personajes y son totalmente, pero de verdad, Don Quijote y Sancho Panza, o sea, porque el que es realmente el comisario va en un caballo tipo Rocinante y luego está Sancho Panza, que si no recuerdo mal era Rucio o algo así se llamaba el burrito que llevaba. Bueno, esto es que sorprende mucho, no estoy haciendo spoiler, es al principio de la película. Porque realmente la película es que visualmente es un regalo, o sea, está rodeado, aunque se diga que es Argel, sí que es verdad que hay la parte de Argel que yo creo que esto está un poco tomado como si fuese un escenario, yo creo que hay algo ahí de ordenador, bueno, estamos en estos tiempos, pero lo que sí que está rodado es en escenarios españoles, como los Reales Alcázares de Sevilla, también paisajes de Alicante y de Valencia, como está grabado en un pueblo, Ana, en la pequeña, una cosa que llaman la pequeña Alhambra, es de unos condes. Bueno, el caso es que la fotografía está cuidada también hasta el más mínimo detalle y nos sumerge en un ambiente cargado de historia y de tensión cultural, con una huella árabe muy, muy presente. Evidentemente, Argel, pues tienen que ser los árabes.
un poquito del reparto, porque bueno, a mí, como ya os habré comentado, pues el cine, aparte que me apasiona, pues bueno, he interpretado en teatro sobre todo personajes, entonces me voy a centrar un poco también, si nos molesta, en la interpretación. Para mí destaca un trabajo de un joven Julio Peña, que es que además tuvo un grandísimo trabajo, y este chico es una interpretación contenida, pero muy expresiva, o sea, porque no es un actor, no es que tenga que hacer mil cosas, sino, como hacía Marlon Brando, no hacer nada, actuar. Y este chico, con tan jovencito, lo consigue. Bueno, como siempre, brilla Miguel Reyán, o sea, es un actor ya de raza, un actor de toda la vida que hemos visto tanto en series como en películas, con esa voz tan característica y con eso además, con esa presencia que casi quijotesca, ¿no? Si lo tenéis en mente. Bueno, pues él hace Antonio de Sosa, que es un clérigo, teólogo y escritor portugués del siglo de oro XVI, compañero de cautiverio, claro, que encarna la voz de la razón y sobre todo aporta realmente una profunda espiritualidad a la historia a través de sus libros, de sus historias, es el que va introduciendo un poco a Cervantes en el tema escritura y sobre todo lectura, ¿no? Él es como un cronista y va apuntando en principio todo, ¿no? Se matan a unos y otros bueno, él es el cronista de allí de la villa, perdón, de la cárcel. Bueno, luego a mí me sorprendió mucho Fernando Tejero. Lo conocemos todos, yo creo, o casi todos, los que veamos un poco la tele y a veces zapeando, o que te guste la serie, en series que ha hecho, no voy a hacer aquí. Pero en estos casos se realiza una sólida actuación en un registro dramático, aunque resulta difícil para el espectador, de verdad, desligarlo de su faceta cómica, con eso de un poquito de por favor, con eso ya mítico ¿no? Pero en esta película que interpreta a Blanco de Paz, un sacerdote que desde una perspectiva crítica representa una iglesia corrompida por la codicia, dispuesta a traicionar todos sus valores fundamentales, con tal de salvarse a sí misma, primero a él y luego a sí misma. Y este personaje que encarna, como digo, la ambición, la envidia, pero Tejero nos logra traducir con convicción. Pero bueno, dicho esto, el propio Tejero confesó sentirse inseguro y él llamaba a Amenábar, dice desde el hotel o desde casa, y le decía, oye, que no me has dicho nada, ¿por qué no me dices nada? Y el otro, el director, pues le dijo, es que no tengo nada que decirte, porque estás perfecto, porque lo estás haciendo bien, pero Tejero aún sigue un poquito, pues eso, reconoce que el paso de sus anteriores papeles cómicos, que es lo que él más ha hecho, pues pudiera interferir en la seriedad de su interpretación, porque esto, entre todo, es una película seria, a pesar de que sea, pues eso, novelada, que haya... Bueno, entonces lo que lleva al espectador, bueno, pues a ver de forma inconsciente a veces ese tono humorístico, porque sí que hay algún puntín humorístico siempre, porque uno no puede desligarse de la persona, sí puede interpretar a otro personaje, pero siempre vamos a ver, pues esto. Bueno, el film presenta un compendio de pasiones y pulsiones humanas, inherentes y transversales a toda época y situación geográfica. Es decir, que siempre ha habido codicia, siempre ha habido envidia, siempre ha habido compañerismo, siempre ha habido amor, siempre ha habido pasión. Eso está siempre. Y entonces es lo que nos presenta un poquito, ¿no? Lo único que también hay una lucha por la supervivencia que entre los propios cautivos lleva a la traición. Algunos se convierten al islamismo solo para poder salvar su cuerpo antes que su alma. Y bueno, también nos lleva a traicionar a los que sufren su misma situación. Y bueno, hablando de pasiones, ya sabemos que si es una película, si habéis oído algo, pues se atreve a tocar temas más controvertidos, como la sexualidad de Cervantes. ¿Que no aporta nada a su obra? Pues eso lo decidirá el espectador. Pero realmente a mí, pues su sexualidad me daba igual, pero esto ha llevado, lo cual nos dice que no hemos cambiado mucho, a que nos estemos ahora mismo planteando cosas que ya debían no planteárnoslo. Pero bueno, pero Amenábar no lo hace desde un sensacionalismo. Es una historia más, es un momento, es una cosa más, un elemento más de la película, ¿no? Es una puerta hacia la comprensión de sus miedos, para que puedan arrojar luz a este asunto. Pero ciertamente marcar la orientación sexual como heterosexual tampoco es sencillo. Dada la antigüedad de los términos de la época que vivió este gran novelista, lo mismo, yo qué sé, con las crónicas, vete a saber lo que dijeron, pero bueno, aquí en la película sí que se trata el tema, no afirma, sino que nos sugiere, y es precisamente ahí donde brilla, en lo que te deja al espectador para reflexionar, simplemente. Bien, tú te sí. quedas ahí contando. Porque Sí. ¿qué reflexión te deja a ti? Pues mira,
Quiero hablar de la película, pero no como una película histórica, sino esta película hay que entender que es ficción, ficción y ficción, basada con 3 puntos clave y que pueden ser y que son históricos, pero todo lo demás son, como bien dices, sugiere, pero no Exacto. significa sugerir de que hubiera sido así. Hay que verla con este prisma, con el prisma de que, bueno, hay 3 cositas, lo de Argel, de Cervantes, las 5 escapadas o posibles escapatorias de donde estaba preso, y alguna cosita más. Esto sería lo histórico y lo demás es, bueno, ficción, pues para desarrollar la película. También me preocupa, bueno, o no me puede preocupar, sino le tendría que preocupar a Amenábar, de que se está profundizando y se está vendiendo el producto por una sola cuestión, que Sí. es la homosexualidad entre el Bajá y él, y luego también en que Argel en aquella época parecía Babilonia. Sí. O sea, Parece que estaban todos, es que no había ni uno, o sea, los tenía a todos recluidos ahí, no lo sé. Entonces, yo creo que aquí, bueno, que lo haya utilizado y lo haya puesto ahí, pues bueno, me parece muy bien, pero el marketing que están realizando en base a un tema que es el que es menos preocupante y el que menos nos tiene que interesar, me Sí. parece que está, pues bueno, colocando la película y todo el trabajo y el gran trabajo que hay atrás, lo está resumiendo en, oiga, Cervantes y el Baja se entendían, las posaderas allí no veas cómo iban. Entonces, pues yo diría de que hay que ir allí, olvidarse del tema homosexual, y bueno, dejarlo como anécdota, y que es pura ficción, muy bien planteada, muy bien realizada. Lo único de que yo le pondría un 0 en el marketing, de publicidad. De todas formas, también hay que entender de que qué pasa esta película si no hubiera este punto de homosexualidad. ¿Tendría el mismo arraigo? Pues no ¿Funcionaría lo sé. igual? Pues igual posiblemente no. Piensa de que se han gastado, creo que alrededor de los 13 millones de euros. En la primera semana, están barajando de que han facturado 2 o 3 millones. O sea, les queda aún mucho recorrido. Y seguramente vamos a ver cómo, intentan, ganar más público, con lo cual más taquilla, en base a la homosexualidad posible de Cervantes y el Bajá, o igual transfieren esta homosexualidad a una cuestión pura y dura de Cervantes de sostener su vida haciéndole 4 carantoñas o 25 carantoñas al Bajá. Bueno, ahí lo dejo. O sea, simplemente Bueno, esto. sí. Supongo que como hablamos de pasiones y pulsiones en este país, como en más sitios, pero yo creo que ahora la gente como está como muy interesada en la vida de la gente, como este libro que ha salido, ¿no? De Mar Flores y tal, los amoríos de cama y con quién te acuestas o con quién te levantas. Realmente a mí la historia no, esto pues es un más a más, me da exactamente, pero me gustó más la historia, ¿no? De que él, de cómo él va narrando historias, cómo embelesa con su, no con su mente más que o con su labia, con su verborrea, con su imaginación, que no que tuviera amoríos o dejara de tener con un señor, una señora o con lo que fuera. Pero bueno, estamos en un país y en un mundo en el que parece que nos importa mucho con quién te acuestas y con quién te levantas. Pero ¿qué vamos a hacer? Es que no te puede. Para mí, como yo digo, más allá también de lo cinematográfico y de la psique del alma humana, es que nos recuerda que es un episodio histórico basado en historia. No es que sea tal cual, porque no siquiera sé si pasaría así, pero que marcó profundamente a la España del siglo de oro. O sea, los cautivos de Argel, los cautivos de cómo había unos piratas y que otras personas se dedicaban a rescatarlos y cómo te llevaban y no pasaba, bueno, pasaba mucho, pero me refiero a que estamos en un momento y que la película te está hablando, pues eso, de cosas muy profundas.
claro, este cautiverio lo sufrieron miles de personas, ¿no? Y no solamente fue abordada por Cervantes, sino que también lo utilizó Calderón de la Barca, no sé, bueno, el tema del cautiverio, ¿no? Con La vida es sueño de, ay, mísero de mí, ay, infeliz, apurar, cielos pretendo. Pues todo esto no voy a contarla ahora. Pues claro, este es un tema que en este momento pues estaba muy candente, ¿no? La esclavitud, el rescate, sobre todo, a mí me gustó mucho la escrita de la parte de las órdenes religiosas, ¿no? Que eran los mercenarios o los trinitarios, y hay un choque cultural entre el mundo cristiano y el islámico, que son parte del trasfondo de esta película. Y es que, de verdad, como en La vida es sueño, el cautivo nos plantea la gran pregunta. Y esta gran pregunta se la haría yo aquí a mucha gente y a muchas personas, esta tan traída y libertad, que ahora digamos libertad. Y yo pregunto, ¿podemos seguir siendo nosotros mismos cuando nos lo arrebatan todo? ¿Qué piensas? ¿Podemos seguir siendo nosotros mismos? ¿O qué pensáis, no? Sí, bueno, Al final el protagonista no vuelve igual que se fue, ¿no? No. Entonces, Nadie vuelve de un sitio, pero realmente es así. Ha vivido unas experiencias. el mundo que dejó ha cambiado, pero más aún ha cambiado él, y ese cambio será reflejado a lo largo de su obra. La veremos, pues bueno, cuando regrese a España y comience a escribir, pues desde el Quijote hasta poesía incluso, ¿no? Entonces ahí está. Pues eso, lo que hablo, ¿no? Es una película que no solo nos cuenta esta historia, sino es que nos invita a mirar adentro de nosotros mismos, ¿no? A cuestionarnos a lo que creemos saber sobre la historia, sobre la identidad, sobre lo que significa, como digo, ser libre. Bueno, así que si os gustan las historias profundas, con raíces históricas y alma literaria, no os perdáis El cautivo, una obra que, como realmente el mejor cine, nos transforma un poco después de verla. Y nada, damos paso a una cuñita musical, ¿no, Manuel? Sí, vamos allí. Una banda sonora compuesta por el propio Alejandro Amenábar. Con la música de fondo quiero hacer un pequeño inciso de que, dejando todo lo que he dicho antes de la película, Amenábar ha sido co-guionista, coproductor, director y el creador de esta banda sonora de la cual estamos oyendo un fragmento. Bien, ¿pasamos al siguiente tema o tenemos algo más en el tintero sobre esta película? Bueno, de la película tenemos en el tintero muchas cosas, ¿no, Yolanda? No, sí, porque si sigo os cuento el final. No, spoiler no. Bueno, creo que el final pues era evidente, pero esto hay que verla. Porque aunque te contara el final, te digo una cosa, a mí esto me lo enseñaron, mi hermana me lo decía, aunque sepas el final de la película, lo importante es el desarrollo. Este desarrollo, ¿no?, que hablamos. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Esto es. Y ahí queda la película, recomiendo que la veáis, a mí me gustó muchísimo, hay gente que no le ha gustado nada, pero esto es la vida. No todos somos chocolatitos. No todos, correcto. Pues bien, estamos entre cables, botones, dudas técnicas, es el primer programa, en fin. Pero tenemos a una figura que nos hace sombra cómplice, Katy Berberian. The best form of government is no government at all. The best form of government is no government at all. And that will be what we will have. When will we? When we are ready, when we are ready, when we are ready, when we are ready, we are ready. The best form is no form at all. The best form is no form at all. Debéis de estar preguntándoos quién fue Katy Berberian. Pues bien, ¿quién fue?
Pues una mezzosoprano nacida en Massachusetts, hija de inmigrantes armenios, que desde niña ya dirigía un grupo folclórico en Nueva York. Y sí, aunque os parezca raro, mientras otros y otras jugaban, ella organizaba danzas tradicionales armenias. Estudió teatro y canto, trabajó de día, tomó clases de noche y en 1950 se fue a Milán con una beca Fulbright y allí conoció al compositor Luciano Berio. Se casaron, tuvieron una hija y juntos, atención, revolucionaron la música contemporánea. Uh-huh. Berio escribió para ellas, atención, Berio era su esposo, escribió para ella obras como el fragmento que hemos oído de Secuencia 3, Visage, Circles, pero Katy no se conformaba con cantar notas. Ella reía, susurraba, gritaba, imitaba sonidos de cómic. En Stripsody, por ejemplo, usó onomatopeyas como si fueran partituras. Boing, grr, zap. Una superheroína vocal. A continuación vamos a oír unos fragmentos de esta Stripsody con sus boing, grr, zap. Y un fragmento más claro. Y un fragmento de Visage que sigue un poquito la estela de Stripsody y que fue posterior a aquella. Vamos para allí. Blum, blum. Boing! You stupid kite, come down out of that tree. Come on. Oh, chop, chop, chop. Plum, 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 En sus recitales, ¿Perdona? Perdón. Curioso cuando menos. Curioso, sí, bueno, tiene su miga. Después ya hablaremos hacia el final de cuál es esta miga, ¿no? En sus recitales mezclaban Monteverdi con los Beatles. Atención, Monteverdi, un clásico, con los Beatles. Otro clásico, pero no del clasicismo que estamos pensando. Cantaba Ticket to Ride como si fuera una aria barroca. El público no sabía si reír, llorar o pedir un bis. Y ella, encantada, decía, atención, mi voz puede hacer todo menos freír un huevo. ¿Quién lo diría? He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care. He don't care. He don't care. He don't care. Katy creía que el cantante debía usar todo el cuerpo. Una frase también de ella es: si no sudas, no estás cantando bien. Sus clases eran casi coreografías vocales. ¿No, Yolanda? Es una coreografía total, o sea... Y más, ¿cómo le dirías a lo que ella cantaba? ¿Una canción? ¿Una música? Yo diría una expresión, si lo llevamos un poco al mundo abstracto, ¿no? que aparece en las vanguardias, diría que es todo, o sea, ella cantaba hasta con los pies, ¿no? Diría sí. una vulgaridad
así para animar un poco, como decía María Jiménez, dices, ¿tú cantas con el estómago? Y ella dijo, no, yo canto con el coño. O sea, es una barbaridad, sí, puede ser malsonante, pero ¿qué pasa? Que es una persona que por todo el cuerpo le vibra. De hecho, si tú cantas o cuando hablas, te tocas aquí en la espalda y todo vibra, y si vibra lo estás haciendo bien, porque Correcto. si no, el cuerpo tiene que respirar. Y esta mujer, por lo que he visto, por lo que he escuchado, le vibraba hasta el dedo gordo del pie, ¿no? Correcto. Y Entonces podemos decir que no son canciones, no es música, sino que son piezas musicales, ¿no? exacto, no es que no es lo mismo, no es una canción al uso, pero es una pieza que aparece, pues eso, tipo en esta época, ¿no? De jazz, de todo muy experimental, ¿no? Diríamos Ujú. también, no sé si me atrevería a decir que fue la precursora, ¿no? De toda esta música instrumental. Instrumental o electrónica casi, ¿no? Electrónica, bueno, perdón, sí, Sí, electrónica bueno, más bien. esto es. Por, Pues bien, en el estreno de Aria with Fontana Mix de John Cage, se enfrentó a una Ujú. partitura que parecía un mapa de metro. La solución, improvisar con estilo. El resultado fue tan impactante que la consagró como reina de la vanguardia. Oigamos un trozo de esta aria, Aria with Fontana Mix, creada por John Cage y interpretada por Katy. Ujú. Put into your heart non tanto how so giovane. Sto nova gapa kaže. Breathe for Totalmente experimental, incluso te diría de aquí ya se ve algo de electrónica, ¿no? Sí, Se percibe sí, sí. algo. Ujú, efectivamente. Bien, Katy trabajó con los grandes, con Berio, como hemos dicho, con Cage, pero también con Stravinsky y con Milhaud. Interpretó a Monteverdi, a Villalobos, a Kurt Weill. Su repertorio iba del barroco al pop, del folclore armenio al dadaísmo. Fue pionera en mezclar géneros, idiomas y estilos. Una vez que no obedecía, que exploraba, una voz que no obedecía, que exploraba y que jugaba. Sí, Hoy la realmente. traemos como madrina de este primer programa, porque si hay que empezar, que sea con alguien que rompió todos los moldes. Y porque si me equivoco en los controles, ella estaría orgullosa. Diría, el error también es música. ¿Verdad, Yolanda? Claro. Sí, claro, efectivamente. A ver, es que, vamos a ver, ¿no? Volviendo un poco a la interpretación, realmente en inglés interpretar o cuando es to play, jugar. O sea, tú para ser artista tienes que tener, o creo yo, un poco alma de niño, ¿no? Alma de querer crear, porque en realidad está casi todo inventado. Entonces, ¿qué pasa con las vanguardias? Está todo inventado y hay una guerra y lo que quiere la gente es romper. Y esta señora es más o menos también de esta época. De una pintura figurativa se pasa a una pintura que nadie entiende. Pero es que a lo mejor no hay que entender, solo hay que sentir. Porque a veces es todo tan caótico que como el dadaísmo, ¿no? Rompe con todo y dice, todo es absurdo, ¿no? Todo es algo simbólico. Y eso es lo que un poco hace esta señora, ¿no? Porque, bueno, podemos imaginarnos dos escenas distintas en el mundo de la música. La primera es como un piano, las notas ya están ahí, siguen una escala fija, pim, 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 y los sonidos son solo los que ese instrumento puede hacer, más o menos son escalas más o menos elaboradas, más sencillas como el para Elisa, que todos conocemos, pero puede haber una segunda escena, ¿por qué no? Una tercera, una cuarta, pero en una segunda, un estudio de grabación de rock. Aquí no solo se toca música que ya existe, sino que se mezclan los sonidos, se hacen collages, porque justamente en esta época lo de los collages, si los habéis visto, es muy importante, con grabaciones viejas, distorsionan, filtran, crean sonidos nuevos con sintetizadores, o incluso cantan de manera libre sobre un ritmo.
Yo creo que la grandeza de Katy se entiende mejor si pensamos que desde finales de los 50, con su voz natural, porque si la escucháis en Yesterday, es magnífica como mezzosoprano, una voz natural, sin artificios, ya estaba, como hemos dicho, adelantarse a un sonido que ya sería el sonido del futuro. Porque Bien. no solo cantaba, sino que inventaba y componía con su voz, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahora si te parece ya para terminar este bloque dedicado a nuestra madrina, vamos a escuchar un fragmento de Monteverdi y evidentemente Yesterday. ¿Vamos allí? Vale, vamos allá. Primero es Monteverdi. Esta voz no parece la misma que las anteriores, ¿no? Realmente no parece la misma, pero hay una que demuestra la gran base, ¿no? que tiene. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Bien, aquí hemos tenido una semblanza de Katy Berberian y espero de que, bueno, sigáis con ella los que nos estáis oyendo y viajéis con ella en este mundo de la música. Y ahora Y que además, Sí, dime, perdona. además, sí, quería comentar, ¿no? Además, sí, yo creo que en la vida hay que salir a veces de la zona de confort, ¿no? De esta zona y de pronto encontrarte cosas nuevas, encontrarte con nuevos sonidos, nuevas formas de crear. Porque aunque todo está inventado, no todo está inventado. Ese es el problema de si un artista no innova, si no quiere crear más allá, creo que se queda plano. Y esta mujer te deja todo, menos plana o indiferente. Creo que algo te tiene que remover y te tiene que, aunque te horrorice, pero que te remueva, ¿no? Que hablen aunque Eso sea es. mal, pero que te remueva. Si no, una cosa plana, para ver algo plano, para tal. A mí, personalmente, lo que me gusta es que me sorprenda. Y esta mujer, que no la conocía, lo voy a reconocer, me la has hecho conocer tú, que ha tenido su exposición ahora en la Virreinas, en un lugar bastante importante de Barcelona, y que va a estar próximamente, yo creo que también en Madrid, pero esto todavía las fechas no están confirmadas. Si tenéis la oportunidad, aquí a los que estáis en Madrid, o los que queráis ir a Barcelona, una ciudad muy bonita, y sobre todo de un pueblecito del que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Un pueblecito, Pues sí, o un pueblo, o una comarca del sí. Baix Llobregat, Bueno, en el que hemos tenido la suerte de conocernos y correcto, que y empezar a donde, trabajar juntos. y donde está Radio Sant Joan d'Espí. Exacto. Podemos decir Sant Joan d'Espí, modernismo entre huertas, burguesía y huevos gigantes. Hoy, como bien has dicho, viajamos al corazón del Baix Llobregat, a un pueblo que a principios del siglo XX no era destino de veraneo aristocrático. No tenía balnearios, ni casinos, ni villas de descanso. Era simplemente una tierra de cultivo, con sus huertas, masías, caminos de tierra, una comunidad popular donde la vida se tejía entre estaciones y cosechas. Pero algo cambió. La burguesía barcelonesa empezó a mirar hacia aquí. ¿Por qué? Porque Sant Joan d'Espí estaba cerca, a solo media hora en tren desde Barcelona. Ofrecía lo que la ciudad no podía dar: aire limpio, silencio, espacio. Total, era un refugio rural sin perder la conexión con la capital. Como ahora. Como ahora, más o menos, sí.
Fue así como algunas familias acomodadas decidieron construir aquí sus casas de veraneo, y entre ellas una figura clave, Josefa Romeu i Grau de Gilbert, tía del arquitecto modernista Josep María Jujol. Ella encargó una residencia estival para sus hijos y le dio a Jujol libertad total para crear. Le dio tanta libertad, que el presupuesto primero que tenían planteado se triplicó. Bueno, de todas formas se hizo a rajatabla según los diseños de Josep María Jujol, aunque costara 3 veces más de lo planteado. Así nació la Torre de la Creu, también conocida como la Casa dels Ous, la Casa de los Huevos. ¿Y por qué? Porque son 5 cilindros blancos con cúpulas que parecen huevos gigantes. Una casa dividida en 2 para el Lluís y para el Joan, los hijos de Josepa, con una línea en el suelo que separaba los estilos decorativos de cada mitad. Una casa que no se mira, sino que se contempla. Luego vino Can Negra, una antigua masía del siglo XVII, transformada por Jujol en una obra de arte. Encargo de Pere Negra, propietario burgués con sensibilidad artística. Normalmente en esa época todos los burgueses tenían esa sensibilidad artística, o al menos hacían ver que la tenían, ¿no? Jujol la decoró con esgrafiados, balcones en forma de carroza y una capilla interior que es pura expresión plástica, una alabanza a la Virgen y a la imaginación. Sí, porque realmente, bueno, tenemos, no obstante, Jujol, no sé si lo has dicho ahora mismo, era discípulo de Gaudí. Gaudí era un alma libre y que creó ahí un universo de una iglesia, bueno, perdón, una catedral, madre mía lo que he dicho, una catedral impresionante, como no había otra. Es la libertad, el modernismo también es otra ruptura con lo que había entonces y emparentado con el Art Deco de Francia y en Alemania tiene todas estas cosas y claro, evidentemente igual había un presupuesto, pero el señor pues empezó a imaginar, a crear, influenciado por todo, porque también tenemos al lado, creo que todos lo sabéis, la colonia Weil. El señor Weil, como tú bien has dicho esto de los aristócratas, me ha venido ahora a la mente. Este creó toda una colonia y se habéis ido pues de casas muy bonitas, la casa del médico y tal, porque estos tenían dinero y sensibilidad artística, afortunadamente, porque si no hay dinero, pues tampoco se podía crear, ¿no? Siempre los mecenas, los concomitentes. Y bueno, también decir, pues una cosita, ¿no? Aquí un inciso, ¿no? Que en Can Negra se hacen cursos, se hacen bastantes cosas muy interesantes que podéis, que ya hablaremos un día de ellos, ¿verdad, Manuel? De estas cosas, ya nos vendrán a hablar más de lo que se hace, ¿no? Porque correcto. Hay visitas guiadas, incluso hay una visita virtual en el que los propios propietarios de la casa y el propio Jujol nos habla, ¿no? Es una visita inmersiva dentro de esto. Además de las visitas virtuales, las personales. Pero bueno, sigue hablando, que hay más casas, Sí, también hay casas. Sí, hay también viviendas particulares como la Casa Serra Xaus o la Casa Rovira, que todos fueron encargos privados y todas con el sello Jujol típico, hierro, cerámica, color, curva. Estos son gestos y sellos del modernismo catalán. Son pequeños gestos que hacen del día a día una celebración estética, total y absoluta. Tal vez primaba más la estética que no el uso razonable de la arquitectura. Y para terminar, tenemos la iglesia de Sant Joan Baptista, también aquí en Sant Joan d'Espí, donde Jujol, como buen modernista, dejó su huella espiritual con un espacio de recogimiento decorado con sensibilidad religiosa y artística. Es curioso, pero prácticamente todos los arquitectos catalanes del modernismo tienen este grado espiritual, religioso y que converge con la actividad artística. Así, en un pueblo de agricultores, el modernismo llegó, pero no como movimiento popular. Llegó como un encargo burgués, como expresión de un estatus social, y sin embargo
Jujol supo ir más allá. Sus obras no solo decoran, emocionan, no solo exhiben, sino que invitan. Y ya para ir terminando, una breve anotación sobre qué es el modernismo catalán, que lo hemos hablado 3 veces o lo hemos dicho. ¿Qué es? Pues fue un movimiento que quiso renovar el arte, la arquitectura y la vida, inspirado por la naturaleza, el simbolismo y la artesanía. El máximo exponente o el más conocido es Antoni Gaudí. Sí, eso es indudable, pero también hay un Jujol, un Domènech i Montaner, un Puig i Cadafalch, entre otros. Ellos son hierro forjado, mosaico, vidriera, curva, color, y se podría definir el modernismo como la belleza en todas las partes. Pues sí. Realmente sí. Hay también una película, yo soy muy cinéfila, creo que la habréis notado, hay una película que se llama Atrapando hadas, que dice eso: para aquel que sabe mirar, todo el mundo es su jardín. Creo que ya lo he dicho en otros programas. Y realmente, en otros programas anteriores que había hecho, me gustó mucho esta frase. Y lo que hacen estas personas otra vez es volverse un niño o retomar la naturaleza, jugar, romper con los moldes, no tener viviendas como si fuesen cárceles, sino que cuando tú la mires parece que estés inmerso en una selva, porque hay unas partes que todos los que habéis ido a la Sagrada Familia, la puerta esta que está decorada y tal, pues creo que es lo que hace. También en Madrid tenemos, pues yo tengo que tirarte aquí para ahora ya para la tierra, porque antes he vivido muchos años en San Joan Despí, pero ahora me he trasladado a mi ciudad natal. Y aquí también el otro día tuve la suerte de ver una exposición de los 90, que no venga mucho al caso, pero de los 80 y 90, en lo que es la Sociedad General de Autores, que está en la calle Alfonso XIII, aquí en Madrid, y también es modernista el edificio por dentro, con sus escaleras, todo lo que es, porque trasciende, ¿no? No solo se queda en Cataluña, sino que va más allá, pero sobre todo es verdad que evidentemente está la Casa Batlló, todas estas cosas. Bueno, pero hay una cosa muy curiosa, hablando de Sant Joan Despí, es como algo que yo también desconocía y que habla de un actor, volvemos de nuevo al cine, que a mí me enloquece, que es John Malkovich. Pues ¿sabéis lo que quiso hacer John Malkovich? ¿Sabéis lo que quiso hacer? Manuel, yo no sé si lo sabes, pero esto es alucinante. Yo me he enterado ahora y... Pues lo que quiso es comprar la Torre de la Creu, porque quería rodar allí una película sobre personajes encerrados en esa fantástica casa. Yo no sé si lo que quería hacer era otras amistades peligrosas, pero bueno, no era el director, pero no lo logró, no llegarían a un acuerdo con la persona que en ese momento tendría la concesión. Pero lo que dejó claro es que el modernismo de Sant Joan Despí, vuestro, yo siempre tendré una parte de Sant Joan Despí dentro, porque he vivido allí muchos años, no solo seduce a locales, sino a todos los soñadores del mundo. Sí. Pues bueno, para finalizar, nos estamos quedando sin tiempo, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Entonces, pues bueno, solamente hacer el apunte de que el modernismo no fue popular aquí en Sant Joan Despí, pero sí profundamente creativo. No nació del pueblo, ni era para el pueblo, pero hoy forma parte de su identidad, porque incluso en un rincón de Huertas, el arte puede florecer. Pues nunca mejor dicho, efectivamente, en cualquier sitio. Bien, pues hemos llegado al final del programa. Ahora ya lo único que nos queda es desear una muy buena noche de viernes y nada, que si os ha gustado estaremos el próximo viernes por aquí, no con lo mismo, sino con otras propuestas. ¿No, Yolanda? Sí, y si me permitís, bueno, pues nada, esta oportunidad de seguir estando en Sant Joan Despí, en la radio, en la que ya, pues bueno, quiero comentar que ya, si alguna vez sabéis, pues he hecho ya algunos programas, bueno, y en un registro totalmente diferente. Pero claro, me pasa un poco como a Tejero, no al que vio los tiros en el Congreso, ¿no? Como a Fernando Tejero, que no puede dejar de hacer algún chiste siempre o alguna tontería, porque yo también considero un poco niña y entonces...
pues tengo que decir siempre alguna pincelada que rompa también, porque, bueno, estos son temas muy serios y entonces me pasa un poco, ¿no? Que se me va un poquito a la tonta del bote que había hecho, a mi forma de ser. Pero bueno, que muchísimas gracias por escucharnos, que espero que de verdad os guste y que si os ha parecido un rollo lo digáis, que se puede decir en la página, ¿eh? Y así nosotros mejoraremos. Eso sí, críticas, bueno, si no son constructivas, pero para vosotros. Pero sí que me gustaría recibir un feedback, que lo escucharais, que lo disfrutarais, que lo hemos hecho con mucho cariño, que Manuel y yo llevamos mucho tiempo preparándolo. Y como decimos, no hay 2 sin 3 porque los 3 sois vosotros. 3 o 300 y esperemos que 3000. Bueno, Manuel, ya no me enrollo más. No, también solamente hacer el apunte de que si tienen sugerencias para temas que puedan interesarle, pues que igualmente pues nos lo comuniquen. Intentaremos pues cubrir toda la información posible. Y nada más. Bueno, Yolanda, nos vemos. feliz noche. Y buenas noches Bueno. a todos. Venga, buenas noches. Gracias.